Bueno, todo parte desde la infancia. Nací en una familia pobre, tuve una infancia bien fuerte, no la pasé muy bien. Casi siempre estuve batallando con la pobreza, pero también estuve batallando con violencia intrafamiliar, estuve batallando con el bullying. Viví mucho tiempo entre mis abuelos, mi abuela materna, pero después un tiempo con mi abuelo paterno. Y una de las cosas que yo creo que fue más terrible en mi infancia fue que Satanás, a través de todas estas cosas, de mi familia y de todos estos problemas, comenzó desde muy pequeño a atacar mi identidad de hijo, mi identidad del valor que tenía. Para mí una de las distorsiones más grandes fue la paternidad. No tuve una buena paternidad, que comencé desde muy pequeño a sufrir violencia intrafamiliar, pero era como un ciclo tóxico, porque era violencia intrafamiliar, o la violencia desde mi papá en este caso, pero después él como que veía lo que había hecho, se arrepentía, se sentía mal, me pedía perdón, y era todo un ciclo tóxico que a tus 5 o 7 años no tienes cómo poder manejar eso emocionalmente. Yo siempre lo explico que mi relación con él era como pisar cáscaras de huevo, nunca sabías cuándo iba a explotar. Pero por el otro lado, en mi corazón seguía, como todo niño, ver a tu papá como un héroe. Entonces, toda mi infancia giró alrededor de poder ganarme el amor de mi papá, de poder complacerlo. Si a él le gustaba Silvio Rodríguez, bueno, yo me aprendía canciones de Silvio Rodríguez en la guitarra, porque él tocaba, sacaba fotografía, es una persona muy diestra en varias cosas artísticas. Entonces, todo yo veía a mi papá haciendo algo y yo también lo quería hacer. ¿Para qué? Para complacerlo, y en mi mente pequeña yo sentía, yo no soy lo suficientemente digno de tener su amor, entonces me voy a esforzar para tenerlo. Y el problema era que cuando hacía esas cosas, luego venían estas escenas violentas de parte de él, y comenzaba a traer toda una distorsión en mi corazón, en mi identidad, y todo eso comenzó a moldear mi infancia de una manera terrible. Otra de las cosas que comenzaron a suceder fue que en el colegio también comencé a tener bullying, porque literalmente los niños molestan por todo, pero por mis ojeras o por mi peso o inclusive por mi condición económica. Entonces sentía la violencia dentro de la familia, sentía esa violencia y el bullying en la escuela. Una de las personas también que ahí me molestaba, y fue algo terrible también para mí, fue mi hermana, que es 2 años mayor, pero con sus amigos. Yo creo que también en su ignorancia de niños no sabían todo lo que estaba aguantando en ese sentido. Y también pasaba un bullying en el vecindario. De nuevo, como niños chicos, de repente no nos damos cuenta cómo impactamos. Y yo recuerdo muy bien, bueno, a un sujeto en específico que me molestaba porque nos habíamos cambiado a la casa de mi abuelo paterno, y en el segundo piso todavía no estaban las ventanas, habían como plásticos. Entonces él venía y decía, mira, te comieron la plata los ratones y todo, y salía corriendo, y yo le quería pegar y no lo podía alcanzar. Y me acuerdo que una vez pasó que el niño de al frente, de la casa al frente, le habían regalado una Play 1, en ese entonces era una locura. Y este chico, ¿qué es lo que hizo? Fue invitar a casi todos los niños del pasaje, pero menos a mí. Y para yo poder entrar a jugar Play con ellos, yo tenía que hacer o el aseo de la cocina o el aseo del baño o cualquier otra cosa ahí que pedían. Y de nuevo, como niño, no me daba cuenta, pero accedí a hacer eso. Entonces todo eso comenzó a distorsionar mi identidad, a tal punto, ejemplo, que yo no miraba a los ojos. Yo me acuerdo que hablaba con las personas siempre mirando hacia abajo, y menos aún si era la chica que me gustaba. O sea, ni posibilidad de acercarme, ni posibilidad de hablarle a los ojos. Y yo me sentía sumamente feo. De hecho, cuando alguien se acercaba a mí, una chica se acercaba a mí, yo pensaba que me estaba molestando, que quería hacer eso para burlarse de mí o lo que sea. Y autoboicoteaba incluso relaciones, autoboicoteaba amistades. Y pasó en un momento que comencé a sacar todo eso con violencia. Me puse muy violento porque tenía estas dos caras, la que tímida, que no podía ver a los ojos, depresiva por un lado,
y todo eso salía de la otra cara de la moneda con violencia. Y al principio yo no sabía ni siquiera pelear. Lo único que hacía era me abalanzaba sobre esa persona que me estaba molestando o que me estaba pegando y ahorcaba. O sea, yo recuerdo 7 años, 8 años, 10 años, me ponía a pelear y ahorcaba simplemente. Y en una ocasión fue tanto que no me podían sacar y el chico me empezaba a rajuñar la cara porque se estaba asfixiando. O sea, tenía muchos ataques de ira, pero era por todo lo que estaba sucediendo. Una vez pasó, y no me siento ni orgulloso de esto ni nada, pero pasó que en el colegio, en la escuela que estábamos, mi hermana viene a molestarme con sus amigos del colegio. Y yo estaba viviendo todo esto de nuevo, de una edad de 7, 8 años, con todas estas emociones, con todas estas frustraciones, con todo este daño emocional también. Y yo no supe cómo reaccionar y la única forma fue abalanzarme sobre mi hermana y comenzar también a ahorcarla. Tuvieron que llamar a 3 auxiliares para sacarme las manos, fue una locura. Pero viví toda una infancia con mucha violencia. Entonces siempre estaba ese ciclo de depresión y violencia. Y comencé a crecer así. Comencé a crecer así hasta un punto que mi abuela vino. Mi abuela siempre ha sido la que me ha guiado al Señor. Mi abuela y mi abuelo son el núcleo cristiano y la verdad no solo el núcleo cristiano, sino que el ejemplo de familia que tuve. Porque ellos siempre han sido un matrimonio estable, siempre han sido un matrimonio estable con sus hijos. Ellos son para mí mi papá y mi mamá. Entonces ellos desde muy pequeños siempre me estuvieron llevando a su lado y con ellos comencé a ir a la iglesia pentecostal en ese tiempo, la IEP. Iba a las clases visualizadas y comencé a tener estas dos vidas. La vida un poquito mejor con mis abuelos, este oasis, pero después tenía que volver a la vida tormentosa de mi diario vivir con mi papá, con mi mamá y con mi hermana. Ellos siempre fueron un matrimonio disfuncional. Ahora que yo soy adulto y puedo mirar hacia atrás, todo esto venía de las frustraciones de mi papá y de mi mamá. Primero, que yo creo que se casaron con la persona equivocada. Y segundo, las expectativas de vida que tenían los dos eran totalmente diferentes. Entonces, toda esta frustración de mi padre, yo creo que la descargaba en mí desde muy pequeño. Y cuando digo violencia, no es la típica violencia de tú vas y corriges a un niño. O sea, cuando a mí me corregían como si fuese un adulto, a veces hasta con puño cerrado. Entonces, fue duro vivir en eso y sobre todo fue duro la identidad que se me formó porque eso me fue acompañando durante toda mi vida y todos esos traumas comenzaron a afectar otras áreas también de mi vida. Entonces llegó un punto de que yo ya me estaba perdiendo aún bastante porque cuando comencé a crecer, cuando comencé a darme cuenta que tenía fuerza, a tener porte, a tener tamaño, ahí me puse muy, muy violento. Entonces llegó mi abuela, Ercilia Bermúdez, y habló con mi abuelo también, con Daniel Ocares, que siempre me gusta ahí honrarlos, y ellos decidieron llevarme a vivir con ellos, por ahí a los 12 años, 13 años. Y ellos fueron donde mis papás le dijeron, mira, el niño, siempre decían así, el niño se está perdiendo, porque estaba yo en un colegio público también, o sea, peor aún, se agarraban a veces hasta con cuchillo y cosas así, muy, muy locas. Y ahí mis padres dijeron, la verdad es una pérdida de tiempo, es la oveja negra como de la familia, nosotros no vamos a gastar esa plata en él. Y mi abuela dijo, bueno, no hay problema, me lo llevo conmigo, yo le pago. Y ella la verdad es que comenzó, los cambios de mi vida han sido por parte de ellos. Y ellos viven con mis dos tías también, Claudia Ocares y Silvia Ocares, que son también como mis mamás, o sea, es el núcleo familiar. Entonces, me fui a vivir con ellos y desde la casa de mi papá o desde este otro ángulo, ya estaba todo destruido, ya hubieron engaños, ya vieron separación y ya estaban tramitando el divorcio. Entonces es todo un caos por acá, está todo repartido. Y recuerdo que comencé a vivir ya más fijo con mi abuela y comencé a ir a este nuevo colegio que era un colegio cristiano. En ese entonces se llamaba Manantial de Gracia. Hoy en día se llama Manantial de San Miguel. Y la verdad es que fue un punto de inflexión. Fue muy, muy
importante para mí poder pasar por todo eso. ¿Por qué? Llego con toda esta ira, llego con toda esta mentalidad también de violencia y llego con toda esta identidad destruida. Y no es que cambió así. O sea, yo llegué condicional y casi me voy incluso condicional porque, primero, de nuevo, no interactuaba con las personas. Yo recuerdo que sonaba la campana del recreo y yo me ponía en mi pupitre así y me ponía la chaqueta, la parca que le decimos acá en Chile, arriba y me quedaba así, literalmente. O sea, súper raro, súper friki. Y luego lo mismo, en educación física, en otros lugares, habían otros chicos que tenían como más personalidad y por ahí querían entrar a discutir y yo no discutía, o sea, yo pegaba y nos poníamos a pelear, me daba lo mismo. Era muy grosero, muy grosero. A los profesores los insultaba, decía cosas obscenas, o sea, el primer año sí fue muy duro, yo creo que para los profesores. Pero siempre destaco esto, gracias a Dios que ellos no se rindieron conmigo. O sea, la profesora Sonia Puli, que también trato de honrarla siempre que puedo, ella abogó por mí los primeros 2 años para que no me echaran, porque estaban sobrepasados los profesores. Era un colegio cristiano chiquito que tenía un nivel por cada grado y yo estaba haciéndoles la vida imposible. Pero ¿qué pasaba? Acá todas las semanas, en los miércoles, teníamos un devocional. Toda la escuela en el salón teníamos que reunirnos y teníamos tiempos de adoración, de oración y de palabra. Y poco a poco, yo sin darme cuenta, eso comenzó a calar nuevamente en mi corazón. ¿Por qué? Porque en el momento yo creo que los 14 años, yo ya decidí no ir más a la iglesia anterior, porque había muchas cosas que no me calzaban. Yo creo que Dios siempre puso en mí un espíritu de justicia. Entonces, a mí no me gustan las cosas falsas. A mí me gusta o el blanco o el negro, pero no me gusta ni la mentira ni nada de eso. Entonces, una de las cosas que comenzó a pasar es que comencé a ver, no sé, familiares míos que daban clase en la escuela dominical y predicaban algo, pero yo conocía sus vidas en la semana y era terrible, o sea, nada que ver con esto. Y ahí yo dije, no, son todos unos hipócritas, me voy, no vuelvo más. Y me puse súper rebelde. Pero en esta escuela yo comencé a ver algo diferente. Comencé a sentir el amor de Dios a través de los profesores, comencé a ver gente que realmente amaba al Señor y comenzaron a poner esa semilla. Igual era muy malo. Me acuerdo que hay una compañera, Keila, si por ahí ves algún día esto, que era súper cristiana, súper cristiana. Y yo le decía, no importa, yo te voy a llevar al lado oscuro y cosas así, súper de niño, ¿vieron? Y eso comenzó a poner una semilla en mí, pero ahí no fue donde estuvo la conversión. Simplemente fue como el primer acercamiento de nuevo a volver a Dios, después que me puse rebelde y decidí como alejarme de esas cosas. Y una de las cosas que pasó luego de esto, de un par de años, es que mi mamá se divorció de mi papá y ella se fue a vivir sola se fue a vivir con otra pareja muy cerca de donde vivía con mi abuela. Y a mí alrededor de los 15, 16 ya me llegó esa etapa de ser independiente. Y si bien con mi abuela, viviendo con mi abuela, mi abuelo y mis 2 tías, nunca me faltó nada, absolutamente nada, también salió esta rebeldía de decir, bueno, yo quiero trabajar, yo quiero salir a hacer esto, yo quiero salir y conocer y tener amigos en la calle y cosas así. Y con mi abuela jamás lo iba a poder hacer. Entonces, me acuerdo que una vez vino mi mamá a hablar conmigo y me ofreció si me quería ir a vivir con ella y su pareja. Y yo, poniendo en la balanza simplemente el hecho de que yo quería más libertad, yo acepté. Fue súper terrible para mi abuela, o sea, yo siento que dañé mucho su corazón en eso, pero ella respetó mi decisión y yo me fui a vivir con mi mamá. Y aquí comienza todo otro proceso donde primero me pongo a trabajar. Siempre he trabajado desde muy pequeño. Mi mamá trabajaba en la feria desde que tengo uso de razón y yo la acompañaba desde chico. Yo a los 7 años recuerdo que en la feria de Sebastopol vendía mis juguetes, vendía mis cosas y después salía a comprar fruta o salía a comprar lápices y cosas. Como niño, de nuevo, 7 años recuerdo que hacía eso. Y a los 15 yo comencé a trabajar en una banquetería. Una banquetería que nos explotaba. No vamos a decir el nombre, pero nos explotaba. Mi mamá, yo recuerdo que trabajaba
del lunes a domingo. O sea, ella se iba a veces los miércoles y no volvía porque tenían eventos jueves, viernes, sábado. Y recién volvía el domingo. Y se trabajaba todo el día y toda la noche. Y pagaban muy poco. Ejemplo, yo me acuerdo que comencé a trabajar a los 15 como lavavajillas o copero, que se llama. Y me pagaban 8.000 pesos el día. Y trabajábamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, todo el día por esos 8.000, subiendo, bajando y de nuevo siendo un niño de 15 años. Súper ilegal todo. Por eso no vamos a decir nombre. Y... Pero el tema es que comencé a tener dinero. Como les dije, mi mamá se iba los miércoles y llegaba el domingo. Prácticamente el departamento solo, toda la semana. Y en ese entonces a mí me gustaba muchísimo el hip hop y ya estaba yendo al Parque O'Higgins, hice amigos en la calle, amigos raperos, amigos de freestyle y comencé a meterme en todo ese mundo. Y si bien fue bueno por un lado, porque por primera vez también me sentí parte de algo, o sea, la amistad en la calle, yo conocí la lealtad, por ejemplo, es decir, literalmente nos decíamos, yo muero por ti. O sea, si pasa algo y te cuchillan, yo me pongo por ti y yo viceversa también. Entonces comenzamos a tener un núcleo de amigos de la calle muy, muy fuerte. Nos juntábamos en la casa de la abuelili, que le decíamos, pero era casi una casa ocupa. O sea, era una casa deteriorada, con una puerta así malísima, con un candado, no tenía ventanas, tenía puras tablas. Era prácticamente una casa ocupa, estaba muy, muy destruida. Y ahí nos reuníamos y comenzamos a hacer vida juntos. Vida juntos, mucho freestyle, pero también mucho exceso, había droga, había alcohol, había también mujeres, muchas peleas también. Me acuerdo que había muchas, muchas peleas. Hay muchas historias que por ahí no puedo contar por respeto de las personas, pero cosas muy fuertes, o sea, gente siendo o acribillada o acuchillada o con machetes literalmente, sin filo, mucha cosa pasó. Recuerdo que a mí también me pusieron una pistola aquí en la cabeza, o sea, mucha distorsión y también mucha herida, siento, porque todos éramos personas de nuevo, que venían de violencia intrafamiliar. Otros de mis amigos, sus madres eran prostitutas y los abandonaron de chico y se tuvieron que criar solos. Y mucho, mucho dolor familiar. Entonces ese fue nuestro punto de encontrarnos, de hacernos amigos y de estar viviendo todas estas cosas. Recuerdo una vez que fui a una fiesta ilegal en Rondizoni y no, ahí también casi nos matan. O sea, se fueron nosotros le hicimos flaite, un grupo de flaite entró, estaban drogadísimos y eran un galpón, todo ilegal. Estábamos bailando y comenzaban a sacar machetes gigantes hacia arriba, como a lucirlo. Y hasta que una chica se negó a bailar con uno de ellos y se volvieron todos locos, se pusieron al centro del galpón con los machetes y empezaron a tirar machetazos para todos lados. Ahí recuerdo que pudimos arrancar. Uno de mis amigos rompió la botella y agarró a la chica con la que estaba bailando como escudo. Así, una cosa de loco. Y salimos. O sea, era sobrevivir. Y comenzamos a vivir mucho en ese mundo. Entonces recuerdo que estuve ahí varios años y todo lo que estaba pasando, o todo lo que pasó, esas semillas que pasaron en el colegio, en esta instancia no ayudó para nada. O sea, todo lo que venía avanzando de reconciliarme con Dios no sucedía. Porque igual yo estaba enojado con Dios en el sentido de que veía que como que bendecía a otros. Primero yo le recriminaba mucho la familia donde me puso, el padre que me dio, las decisiones de mis dos papás, mi mamá también. Y estaba muy enojado con Dios por todo eso, por todo lo que había vivido en mi infancia, por todo el abuso que había vivido en mi infancia. Y me comparaba mucho también. Y decía, pero ¿por qué esta persona la tiene tan fácil? ¿Por qué esta otra persona, mira todo lo que está viviendo? Su papá es genial, su papá trabaja primero, es profesional, o los ama. Y todo eso comenzó un gran enojo contra Dios. Yo creo que por eso explotó en esa rebeldía como a los 14 y no quise volver a la iglesia ni nada. Pero en esta vida, ya tenía 18, 19 años, ya se estaba descontrolando un poco. Y yo recuerdo que en esa instancia tuve un sueño con una de mis ex en ese entonces. Una relación que desde el colegio duró casi
octavos y toda la media. Fue una de las relaciones más tóxicas que tuve de muy chiquito. No recomiendo que pololeen o que tengan novia antes de los 18, no vale la pena. Y recuerdo que estaba soñando con ella y soñaba que ella estaba angustiada, que estaba llorando, que estaba como en una oscuridad y no podía salir. El tema estaba en que soñé una vez, no le di importancia, pero empecé a soñar eso todas las noches, casi por un mes y medio, casi 2 meses. Entonces recuerdo que una vez dije, ya, bueno, le voy a hablar. Y estaba en esta casa ocupa, durmiendo, despertándome quizás de qué fiesta de antes, y le escribo. Y le digo, estuve soñando contigo, que estabas mal, quiero saber qué pasa contigo. Y recuerdo que ella me responde, en ese tiempo no había WhatsApp, era solo mensajes de texto. Y ella me responde y me comienza a contar toda la historia que estaba viviendo con su actual novio. Ella también es de padres cristianos, de base cristiana. También nos conocimos en este colegio cristiano, pero en algún momento como que también se desvió, se apartó. Y ella me dice todo lo que estaba viviendo con ese novio y todas las cosas que comenzó a hacer con ese novio y que se sentía muy mal, que no podía salir, etcétera, y que no podía romper la relación. Entonces, yo me acordé de esos tiempos cuando estábamos de novio, que ella me hablaba mucho de su tía, que su tía iba a una iglesia que era buenísima, que era una iglesia donde escuchaban al Señor, que era una iglesia donde había milagros, donde el Señor se movía de forma poderosa, donde siempre ocurría algo loco, como la presencia tangible de Dios. Entonces yo le dije, anda a la iglesia de tu tía, o sea, acércate allá. Y ella me dijo, no, me gustaría, pero no quiero ir sola, y su novio actual no la iba a acompañar porque no era cristiano, etc. Entonces yo le dije, bueno, yo te acompaño. Porque si bien fue tóxica la relación, fue una relación también que le tengo mucho cariño. Los papás me querían como un hijo, yo todavía lo sigo queriendo hasta el día de hoy. Y así que le dije, bueno, yo te voy a acompañar. Recuerdo que nos juntamos ahí en el metro San Alberto Hurtado. Fue el novio a dejarla, el novio me quería matar, o sea, me miraba con unos celos así, no me dirigió la palabra, nada, o sea, y lo entiendo, pero me quería matar. Y ahí caminamos hacia la iglesia y justo ellos estaban partiendo una vigilia de jóvenes. Entonces llegamos tipo 6 de la tarde y iba a ser toda la noche. Cuando entro a la iglesia, para mí primero sentí la presencia del Señor, o sea, sentí mucha presencia de Dios. Y segundo, para mí fue loco ver a gente tocando con batería, con guitarra, y aplaudiendo, y saltando, y silbando. Yo quedé como en shock. Porque, de nuevo, me crié solo en una iglesia más tradicional, que se toca con órgano y coro polifónico, nada más. Entonces, cuando entro ahí, primero fue como ese choque de, no sé si esta iglesia es una iglesia verdadera. Literalmente yo pensé que estaba en una iglesia falsa, pero sí entra la presencia de Dios. ¿Qué hago? Y bueno, estuvimos toda la noche y fue increíble. La verdad es que ella recibió oración, recibió literalmente liberación, yo sentí la presencia de Dios. Recuerdo que una de las cosas que más me costó fue aplaudir. Estuve como media hora, aplaudo o no aplaudo. O sea, fue literalmente un choque para mí empezar a aplaudir así. Lo logré. Y siento que ahí fue una reconciliación con la iglesia. Porque yo siento que si bien estaba enojado con Dios, siempre respeté a Dios. De muchas cosas que hice en este tiempo que les contaba con mis amigos de la calle y todo lo demás, pudo haber sido peor. Yo creo que siempre estuvo en mi mente dos cosas, como una nube de la cara de mi abuela diciéndome qué estáis haciendo, sigue retándome, pero también con las enseñanzas de ese temor a Dios y de no dar un paso más allá, siendo que tenía todas las opciones sobre la mesa. O sea, todas las opciones sobre la mesa. Gracias a Dios nunca entré en una droga dura. O sea, sí probé drogas, pero ninguna droga dura, que las tenía aquí apiladas al frente mío, por ese miedo que mi abuela siempre me decía, pruebas una vez y te quedas. Y muchísimas otras cosas más. Entonces recuerdo que estando en esta iglesia estuvo esta reconciliación con la iglesia, pero hubo algo mucho más importante que fue conocer gente que era cristiana 24/7, que no era cristiana solo de domingo, que no era cristiana solo de terno, corbata y después la semana soy totalmente mundano. O sea, Víctor, Cáceres, el Ricardo, el Richie que le decimos, la Nicole,
el Iván Zamorano, el Matías Salazar, la Sandra. O sea, era gente que vivía 24/7 el Evangelio, que está enamorada hasta el día de hoy del Señor, gente honesta, gente auténtica, gente íntegra. Entonces cuando yo empecé a ver eso, y después no, me acuerdo que estábamos en la iglesia y el otro día, no sé, fuimos a comer completo, a la casa del Mati, y los veo que eran las mismas conversaciones, que en la mesa conversábamos siempre del Señor, de la palabra, de lo que Dios estaba haciendo, y hasta el día de hoy, todas nuestras conversaciones giran alrededor del Señor, de la palabra, y cuando yo vi eso fue como, sí, todavía hay iglesia buena, todavía hay gente real, gente que ama a Dios, todavía hay gente que es realmente cristiana y lo que me gusta decir a nosotros, discípulos de Jesús. Y ahí comenzó todo este como enamoramiento nuevo del Señor, de la iglesia. En algunas de las reuniones tuve un bautismo del Espíritu Santo. Fue una locura. Literalmente yo estaba borracho. Yo soy muy sobrio. Yo sí creo en las manifestaciones, pero también entiendo que hay gente que manipula mucho las manifestaciones. O sea, no nos vamos a tapar el sol con un dedo, eso pasa. Pero que esas personas hagan eso no quiere decir que las manifestaciones del Espíritu no existen. Entonces yo soy muy sobrio, yo jamás voy a autoproducirme algo o fingir algo. Si no lo siento, no lo siento. Yo creo que he tenido 2 o 3 manifestaciones en toda mi vida fuertes. Y esta fue la primera de, literalmente yo estaba borracho, o sea, no lo puedo explicar de otra forma. Sé cómo es estar borracho, pero no me podía parar. Y me acuerdo que nos pasó en una vigilia de jóvenes con mi amigo el Matías, y estábamos tirados en el suelo, estaba en la adoración, y no nos podíamos parar, y nos reíamos y nos caíamos, y nos reíamos y nos caíamos. Y supuestamente yo estaba hablando en español, pero después me dicen que yo estaba hablando en lenguas, o sea, estaba hablando en cualquier idioma menos en ese. Y fue la primera vez que recibí como al Espíritu Santo. Pero pasaba una cosa, que yo estaba viviendo con un pie en la iglesia, que estaba volviendo a reconciliarme con la iglesia, que estaba volviendo a congregarme en la iglesia, volver a creer en el liderazgo de la iglesia, en los pastores, que fue todo un proceso, pero yo seguía con mis amigos de los últimos 5 años de la calle. Y ahí comenzaron a chocar los mundos. ¿Por qué? Porque yo era el que estaba cambiando, no ellos. Entonces las fiestas seguían, los vicios seguían ahí, las oportunidades de caer y pecar seguían. Y también recuerdo que comenzó a pasar una fricción con mi trabajo, porque esta banquetera era una banquetera de gente de mucho dinero, mucho dinero. Y también lo que había dentro era mucha distorsión. Entonces primero estaba trabajando a full, y trabajaba jueves, viernes, sábado, y llegaba recién el domingo en la tarde. Trabajábamos de día y de noche. ¿Por qué? De día se preparaba todo para el evento, de noche se hacía el evento y terminaba en la madrugada, ponerle a las 5, había que desmontar el evento y luego te pagaban un extra si comenzabas la producción del próximo evento. Entonces literalmente no dormíamos, pura Red Bull, y ese fue mi vida por muchos años, desde los 15 hasta los creo que 19 más o menos. ¿Y qué comenzó a suceder? Obviamente había droga, o sea, había ofrecimientos de cocaína, había mucho alcohol. Yo llegué después de ser copero, yo pasé al lavavajillas y después a los 17 años, también súper ilegal, yo fui bartender, estuve en la barra. Y después trabajé también porque creo que soy bueno para el trabajo, aprendí eso sí o sí de mi mamá. Fui jefe de bares. Entonces, en el momento de ser jefe de bares, yo tenía a mi disposición cientos de tragos, vinos, whisky, lo que sea, Red Bull. Y al final yo repartía, si yo quería llevar y cerrar menos, recortaba cosas, y yo podía llevarme, no sé, una caja de whisky, de pisco y de Red Bull, y comencé a hacer todas esas cosas. Entonces con eso y mis amigos de la calle, ¿qué hacía yo? Yo siempre agarraba todo lo que sobraba, whisky, pisco, ron, Red Bull, absolutamente todo, y lo llevaba a la casa Ocupa y hacíamos fiesta increíble. O sea, primero, era un barrio pobre donde estábamos viviendo al sur de Santiago. Y teníamos acceso a Absolute, Chivas Regal, Johnny Walker Negro, o sea, cosas así locas. Entonces hacía una fiesta muy descontrolada. ¿Y qué comenzó a suceder con esto? Habían ofrecimientos literalmente. O sea, yo veía muchos famosos
que iban al baño y después ya se lo olvidaba y volvían con la nariz toda blanca, famoso haciendo de todo, porque eran eventos tan privados que tú veías la realidad de los famosos. O sea, no creerían las cosas que uno puede llegar a ver ahí. Sodoma y Gomorra, literalmente. De hecho, a un evento le pusieron así, lo conocíamos así, porque era un evento de graduación de cuartos medios de un colegio, de uno de los colegios más caros de acá de Chile, y lo hicieron con una banquetera, y eso fue literalmente Sodoma y Gomorra. O sea, garzones con las chicas de la escuela, profesores, o sea, una locura, porque lo hacían en un lugar muy, muy gigante con varios cuartos y todo. Entonces, esa era la vida que se vive allá arriba, de verdad que impactante. Y a veces llegaban señoras, o sea, yo con 17 años, 18 años, yo estaba en la barra, y llegaban señoras, no, señoras mucho dinero, señoras guapas, señoras que no le faltaba nada, o sea, sus maridos también son guapos con dinero, y llegaban y decían, si mi marido no estuviese aquí, yo me iría contigo para allá atrás y te haría de todo. Literalmente esos ofrecimientos a niños de 17, o jóvenes de 17, 18 años. Entonces, era muy bohemio el trabajo y yo estaba también con mis amigos de la calle y me estaba reconciliando con el Señor. O sea, algo no estaba cuadrando. Y comenzó en mi corazón a decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo tengo que dejar esto. Pero yo ya estaba en la universidad. Y decía, pero yo pago la universidad con esto. O sea, yo dejo de trabajar, ¿con qué voy a pagar esto? Porque yo estudiaba pagándome mensualmente. Yo me pagaba mi estudio, que eran alrededor de 200.000 pesos mensuales en ese entonces. Entonces decía, ¿cómo lo hago? Pero Dios comenzó a traer esa convicción, a traer fe también de toma de decisiones, de fe. O sea, créeme que si tú dejas este buen trabajo, porque yo en ese entonces creo que ganaba de tanto que trabajaba como 900.000 pesos, casi 1.000.000. En ese entonces sería 2012, 2013, o sea, era mucha plata. Pero ahí también venía el Señor diciéndome, créeme a mí, o sea, si tomas decisiones, haces sacrificio por seguirme a mí, créeme que no te voy a dejar solo y te voy a respaldar. Pero todavía me costaba mucho tomar esas decisiones. Y creo que lo que marcó el punto de quiebre, lo disruptivo, fue una noche que hice exactamente lo que hacía, lo mismo que hacía antes, que estaba en un evento, lo cierro, lo termino y terminó antes. Terminó tipo, no me acuerdo si 3 de la mañana o 4 de la mañana. Entonces, ¿qué hago yo? Cierro todo y saco algo para llevar a la casa Cupa, ¿vieron? O sea, saqué whisky, saqué vino, saqué todo, saqué Red Bull, un montón de Red Bull y cosas así. No, o sea, yo me arrepentí hace tiempo de todo eso, no me enorgullezco de contarlo, pero sí, eso era robar. Y, y recuerdo que agarré mi bolso lleno de eso, nos fueron a dejar un móvil cerca de donde tomábamos la micro o el bus y bajamos, yo bajaba todo Santiago hacia el sur y comienzo a caminar hacia esta casa Cupa y de verdad, imagínense una casa, o sea, ni siquiera tenía esto, era puro, no sé, cemento tirado, simplemente es bien fea. Hasta el día de hoy la busqué en Google Maps y está borrada. O sea, no sé qué pasó en ese lugar, pero está borrada por Google Maps. Y recuerdo que vengo entrando, era muy de noche en la madrugada, y la casa estaba cerrada. Una reja así muy mala que tiene al frente y hay una puerta de madera que casi se estaba cayendo, pero eso estaba cerrado y tenía ahí un cordel. Y yo comienzo a llamar, teníamos un silbido, comienzo a llamar, nadie sale. Comienzo a gritar, nadie sale. Y digo, bueno, ¿qué está pasando acá? O sea, no se puede ver mucho hacia adentro porque no tiene ventana, o sea, son tablas. Entonces me paso la reja y empiezo a sacar un cordel que había ahí en esta puerta de madera. Abro y cuando abro veo que salen dos manos gigantes de adentro, me agarran del cuello y como que me levantan. Y cuando me doy cuenta, era un amigo mío, que vamos a obviar nombres, era un amigo mío y que empieza a gritar hacia adentro, no hagan nada, no hagan nada, es el chino. A mí me decían chino porque tengo rasgos muy asiáticos. Y me dice, no, el chino, no hagan nada. Cuando yo veo atrás de mi amigo, por el hombro, yo veo que habían otros dos amigos con dos ollas de agua caliente, así como preparados para tirármela. Pero cuando mi amigo le dijo que no lo hicieran, no lo hicieron. Entonces yo digo, ¿qué está pasando acá? O sea, que literalmente así como, ¿qué carajo está pasando acá? El tema es que me entran dentro de la casa y me comienzan a explicar lo que había pasado. ¿Qué había pasado?
otro de mis amigos estaba drogándose con un narcotraficante que vivía a la vuelta de nuestra casa y estaban mezclando droga, o sea, la droga de él, de mi amigo, con la droga del narcotraficante. Y mi amigo drogado, paranoico, él comenzó a pensar de que este narcotraficante le estaba robando, le estaba estafando. No halló nada mejor en su paranoia, en sus demonios y en su droga que agarrar una botella de Báltica y se la reventó en la cabeza. Y cuando se dio cuenta de lo que hizo, salió corriendo a la casa ocupa que yo les digo que teníamos ahí. El narco obviamente después se levanta, va a la casa, le dice a su amigo, agarran las pistolas, agarran la camioneta, van a buscar a mi amigo porque sabía como dónde nos quedamos. Porque uno de mis amigos ahí, que era como el líder, el jefe de todo, era muy respetado, muy respetado en muchas comunas. ¿Por qué? Porque no tenía miedo a morir, no tenía miedo a pelear, era de temer. Entonces fueron a la casa a buscar a este otro amigo y fueron con sus pistolas, fueron con todo. Y yo creo que fue de Dios también, no sé, pero el vecino al frente, que también era ahí bien loco, cuando vio la camioneta llegar y estos tipos arriba con pistolas, él reaccionó inmediatamente y comenzó a disparar al cielo y salir a la calle para enfrentarse con estos tipos. No sé si él pensaba que lo venían a buscar a él, no sé, pero el tema es que empezó a disparar y estos tipos arrancaron, pero los amenazaron diciendo vamos a volver, y obviamente con grosería. Y en ese intervalo de que iban a volver es donde yo aparezco en escena, ahí donde yo entro en escena. Y a mis amigos no se le ocurrió nada mejor porque ellos no tenían armas, no tenían cómo defenderse. En su momento sí guardaban armas, pero a otras personas en el entretecho, pero ya la habían devuelto y no tenían. Entonces no se le ocurrió nada mejor que cerrar las puertas, apagar las luces e hervir agua. Entonces ellos creían que hirviendo agua, si entraban estos narcos y sus amigos, le iban a tirar el agua caliente arriba y mientras ellos ahí se retorcían de dolor, se iban a tirar y le iban a quitar las pistolas. Ese era el plan. Y en ese plan yo venía del trabajo caminando y fue donde me encontré eso. Cuando pasa toda esa situación, yo creo que tuve una confrontación. Y yo creo que Dios me habló en el corazón y me dijo, tienes que tomar una decisión. O das todo para este lado, porque yo estaba de nuevo con un pie en la iglesia y un pie acá. O vas con todo con los planes que yo tengo para ti, con el futuro que yo tengo para ti, o te quedas acá con tus amigos y con esta vida, que creo que es lo único que te espera. Y ahí fue súper fuerte porque yo lo amaba, o sea, yo lo amaba, pero ya no podía estar en ese ambiente. Yo soy un convencido de que Dios a veces te saca de su ambiente, por unos años te restaura, te prepara y después puede que te envíe de vuelta porque ellos también necesitan al Señor. Pero si estás viviendo una situación muy metida en esto, tienes que salir porque si no tu entorno no te va a dejar por ningún motivo seguir los planes que Dios tiene para ti. Como lo hizo con Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela. A veces sí hay que hacerlo y ser radical en eso. Entonces a mí me costó muchísimo, pero recuerdo que toda esa semana medité. Y yo meditaba, mira, yo estoy estudiando. Estaba ahí en segundo año de carrera, parece. O primero. Y yo veía a uno de mis amigos, bueno, al que me agarró de acá. Y yo decía, mi amigo trabaja en la Control. Siempre, desde que lo conozco, que se iba con su novia a postular al subsidio para su casa. Han pasado todos estos años y nunca lo hace. Mi otro amigo siempre que iba a salir de las drogas y de esto, nunca lo hace. Mi otro amigo siempre decía que iba a hacer esto y esto y esto, y nunca lo hace. O sea, de todos los años, nunca lo he visto prosperar. Nunca lo he visto cumplir una meta. Solo los veo envueltos en este barro. Y yo preguntaba, ¿quiero lo mismo para mí? ¿Quiero que pasen 7 años, 10 años y yo siga aquí? De repente teníamos amigos viejísimos, 40, 45 años, y estaban ahí, como nosotros de 19, 18, envueltos en todo eso. Y yo dije, no quiero esto. Creo que Dios tiene algo mejor para mí. Y ahí recuerdo que tomé la decisión de no volver nunca más. Sí mandé un mensaje, me despedí de uno de mis mejores amigos en ese entonces,
A él le dolió mucho, lo sintió como una traición, no me volvió a hablar. Después me enteré por otro amigo que de mí no se hablaba. En su momento yo llegué a ser muy cercano, padrino de su hija. Pero tuve que tomar la decisión de alejarme completamente. Y ahí, cuando tomé esa decisión de alejarme, siento que el Señor comenzó a bendecirme y a transformarme de una forma acelerada en la iglesia. Ahí fue cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo. Ahí fue cuando comencé a servir con toda la iglesia. Ahí fue cuando después empecé a liderar, empecé a evangelizar, evangelizaba en las calles. Yo salía con mi amigo Iván Zamorano con un djembe. Él salía con un djembe que yo creo que no sabía tocar, pero le ponía empeño. Y yo con una guitarra que no sabía tocarla, pero le ponía empeño. Y cantábamos reggae cristiano en las micros, y predicábamos, orábamos por las personas, les dábamos palabras proféticas en las plazas, en el metro. O sea, predicamos un montón de lugares y mucha gente recibió al Señor. Hacíamos intervenciones que les llamábamos OMT en las calles. Organización, movilización total, una cosa así. Y yo me vestía de payaso, pero era el payaso más rancio que podían ver, porque por ahí pueden poner fotos. Era un payaso, vestido de payaso, traje de payaso, nariz de payaso, pero con barba, porque yo decía, no me voy a afeitar, ni loco me afeito. Entonces era un payaso barbón, pero la pasamos muy bien con los niños, corríamos, jugábamos, y al final terminábamos orando por decenas de niños y sus papás. Y ahí yo creo que, acordándome de esto, creo que vivimos un avivamiento muy lindo en nuestra iglesia local, muy, muy, muy lindo. Y ahí comenzó, o sea, después de esa decisión importante, comenzó para mí un avivamiento personal. Y con el trabajo decidí no volver nunca más. Y quiero por ahí explicar este testimonio que es muy importante. Yo decidí en fe terminar ese trabajo, porque no era de Dios, no era un ambiente bueno, no me acercaba a Dios, me alejaba. Y aparte me alejaba porque no me dejaba ir a la iglesia, a congregarme, si trabajaba sábado y domingo. O sea, estaba viernes, sábado y domingo. Entonces termino eso y sí comienzan las dificultades financieras. Sí comienzo a no tener para la micro. Pedí mucho permiso en la micro. Le pedía permiso ahí al tío conductor. Salí a predicar y todo esto, pero sin dinero. Yo estaba acostumbrado a manejar de nuevo, de muy joven. Yo me acuerdo que yo estaba en tercero medio o segundo medio, y yo me compré el iPhone 4G al contado. Esa plata manejaba. Como trabajaba en esta banquetera, yo hablé con el director en los tiempos de escuela y yo le dije que yo trabajaba para pagar mi mensualidad, para pagarme la escuela. Entonces, ¿qué hicieron? Mentí. No estaba todavía ahí convertido. Me dejaban salir cuando yo quisiera del colegio, me dejaban dar las pruebas cuando yo quisiera en el colegio. Entonces, imagínense a esta independencia y plata que yo estaba acostumbrado, y ahora cambió totalmente a no tener plata, a no tener dinero, pero también a no hacer lo que yo quería, sino que ahora a estar bajo discipulado primero del Señor, de la Biblia, de cambiar hábitos, de cambiar actitudes. Y recuerdo que renuncié a este trabajo, comenzaron todos estos problemas. Mi mamá por el otro lado me decía, ¿qué vas a hacer? Mira, se estaban acumulando las mensualidades de la universidad, es que tienes que trabajar y todo. Y no es que no quería trabajar, que no quería trabajar en ese lugar. Y comencé a orar, me recuerdo, comencé a ayunar. Y le decía, Señor, ábreme puerta, ábreme puerta. Y yo iba en mi segundo año de universidad, o sea, me faltaba un montón para siquiera salir y trabajar en lo que estaba trabajando. Y recuerdo, o sea, estudiando. Y recuerdo que me meto con fe. El Señor como que me llamaba mucha fe. Me decía, créeme, o sea, prueba, hazlo. Y recuerdo que abrí una plataforma de trabajos que usamos acá en Chile, y comencé a buscar trabajo. Y comencé a enviar mi currículum sin siquiera estar titulado. Y comencé a buscar. Y uno de ellos me llamaron para un trabajo técnico, pero quedaba muy lejos. Yo vivía en ese entonces en el Cerro Chena, al lado del Cerro Chena, San Bernardo Lo Blanco. Toda mi infancia es del sur de Santiago. San Bernardo, La Pintana, San Ramón, La Cisterna, La Granja. Entonces yo conozco La Bandera, El Castillo, Santa Julia, todo eso son mis barrios. Y yo vivía al lado del Cerro Chena y tenía que ir a Ciudad Empresarial. Entonces era larguísimo el viaje, era poco lo que ganaba. Entonces yo recuerdo que me dejaron trabajando ahí, y yo llego a la casa después de una semana así destruido y le digo, Señor, gracias por el trabajo que me diste, pero yo te pido otro mejor.
Y literalmente al otro día me llaman de otro trabajo. Y negociando con ellos era casi 40% más de lo que me estaban pagando. Y además, que yo siempre se lo agradezco hasta el día de hoy, al gerente, que lo quiero mucho. Yo sigo trabajando ahora en esa empresa, después que volví de misiones hace poquito. Es tan buena la conexión con ellos, que me quieren tanto y yo también los quiero, que me pusieron a trabajar de nuevo con ellos. Y en ese entonces él me dijo, ¿cuánto te falta para terminar la universidad? 2 años y medio más. Ok. Me empezó a hacer preguntas técnicas, ¿sabe de esto, de esto, de esto? Sí, 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 no, de esto no lo sé, pero lo puedo aprender. Y él me dijo, ok, te vamos a hacer un contrato como ingeniero. Y después cuando te titule, bueno, haces todo de homologar ahí los títulos. Y comencé a trabajar como ingeniero, sin ser ingeniero todavía. Me dio una oportunidad de crecer muchísimo, muchísimo. Y, y de nuevo, yo siempre digo, yo no soy el mejor en mi trabajo, en mi profesión, pero yo soy el regalón de Dios. Siempre digo lo mismo. Y yo no voy con mi fe en mis conocimientos. O sea, eso no quiere decir que no estudie y no me prepare, sí lo hago. Pero hay gente que es muchísimo más inteligente que yo, muchísimo más capacitada que yo. Pero yo amo a Dios y Dios me ama a mí y tengo fe. Y Él siempre me abre las puertas. O sea, algo sucede cuando iba a buscar trabajo. Toda la vida me ha pasado ahora esto, que hay favor de Dios. Y pasan cosas impensadas como esta. Terminar trabajando como ingeniero sin ser ingeniero. Y ahí comienzo a trabajar. Me acuerdo que después en su momento me pasaron un auto. Y andaba en auto de la empresa. Iba a la iglesia. Y fue muy loco. ¿Por qué? Porque yo trabajaba de 8, sí, de 8 a 6. Terminaba a las 6 y me iba y entraba a las 7 a la universidad y terminaba la universidad de 7 a 10 y media. Y de 10 y media corría a tomar el metro cuando no tenía auto para irme a la casa del Cerro Chena, que llegaba tipo en Lo Blanco, Cerro Chena con Lo Blanco, tipo 1 de la mañana o 12:40. Después cuando me pasaron el auto fue hermoso, porque me iba por la carretera. Pero eso duró, yo creo que 2 o 3 años. 2 o 3 años. Y todo mi otro tiempo libre, la iglesia. Haciendo congresos, evangelizando, sirviendo en lo que viniese. Sirviendo en las cámaras, sirviendo en las luces, sirviendo en la radio, sirviendo en hacer diseño. Habían cosas que yo no sabía, pero me ponía a ver videos tutoriales. Nos quedábamos en la iglesia en los tiempos de congreso. Y de la iglesia trabajamos toda la madrugada. No teníamos mucho dinero. Comprábamos leche, pan de Pascua, me acuerdo, por eso después ya no podía ver el pan de Pascua. Comíamos toda la noche. Cuando había dinero, se notaba porque comprábamos comida china al lado y Red Bull. Pero toda la noche sirviendo al Señor, trabajando, haciendo diseños para los congresos, haciendo podcasts para los congresos en ese entonces. Y después amanecía, nos bañaba, íbamos al baño, me limpiaba, me aseaba y me iba a trabajar. Y después a la universidad. Y así fueron 2 o 3 años de servicio, pero hacia full. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hoy día ustedes pueden ver, mira, yo predico en tal lugar, o yo me voy de misiones a tal lugar, o estuve en Nepal, o estuve en Rumania por la guerra, pero eso es ahora. La historia con Dios y de servicio en mi iglesia local son de años, más de 10 años. Entonces, muchos quieren ir a misiones y amar a los de la China, pero no están amando a su iglesia local. Sus pastores les piden algo y tienen mala disposición, o no se congregan, o no quieren ayudar, o no quieren servir. Entonces, ¿cómo quieres ir a servir a las personas de la India si no estás sirviendo a las personas de tu iglesia local? ¿Cómo vas a ir a amar a los chinos si no estás amando a los chilenos? ¿Cómo quieres ir a predicar, no sé, en África si no estás saliendo a predicar en tu casa? Entonces, necesitamos prepararnos para la obra del ministerio, para ser ministros competentes, como dice Pablo. Pero ¿dónde nos preparamos? Y aquí noticia para muchos, no en una escuela ministerial, no en una escuela de misiones. La primera preparación es tu iglesia local. Y muchos están saltando ese paso. Entonces fueron años de trabajar ahí, de prepararme ahí, de servir ahí, de amar la congregación, de amar al pastorado, de amar la visión que Dios nos había dado. Pero eso no me quita seguir trabajando, seguir estudiando, seguir haciendo las otras cosas que necesitaba hacer. Entonces, eso fue la preparación, y yo creo que fui tan radical que en un momento nos cambiamos. O sea, Dios nos bendijo tanto que la iglesia nos quedó muy chica y nos cambiamos a un ex supermercado. Estaba abandonado ese ex supermercado, hablamos con el dueño. Era imposible para nosotros, una iglesia de no sé cuánto, 100 personas en ese entonces, pagar un arriendo tan gigante. Por ahí se bajó el dueño, pero seguía siendo enorme, o sea, de millones de pesos.
era un lugar enorme. Y yo dije, bueno, yo soy radical y yo quiero servir en la obra con todo, y yo decidí irme a vivir allá. Siendo que ya en ese entonces ya era ingeniero, siendo que en ese entonces ya estaba ganando buen dinero, yo decido ir a vivirme al lado de de hecho, ir a vivir en esta iglesia, que era un galpón enorme, un ex supermercado, y al lado había un cuartucho horrible, lleno de ratas, lleno de arañas, todo grafiteado, sin baño, sin califón, sin salida de nada. Y dije, bueno, esto lo voy a hacer en mi hogar. Y estuve ahí viviendo de 3 a 4 años. Desinfectamos de ratas. O sea, nunca pude salvarme las ratas porque al lado había otro supermercado enorme y con bodega, entonces siempre habían ratas, arañas. Pero ese lugar lo transformamos. Transformé mi hogar de al lado, pero también como iglesia lo transformamos. Y creo que fue en ese servicio donde más crecí, donde más carácter desarrollé, donde más amor a la iglesia desarrollé, donde más paciencia desarrollé. Porque es ahí donde, en el cuerpo, donde se van forjando el carácter de Cristo. Cuando quizás no estás de acuerdo con una idea o con un proyecto de alguien, pero tú dices, ok, lo vamos a hacer. Cuando no siempre tu opinión es la correcta. Cuando tienes que amar al que es difícil de amar, el que no te ayuda mucho, es la iglesia donde se genera eso. Y todo ese proceso yo creo que formó lo que hoy día pueden ver. Y lo más precioso que pasó, que fue la restauración de la paternidad de Dios en mi corazón. Todo lo que Satanás quiso destruir en mi infancia, después cuando tuve ese encuentro con el Señor. Pero no solo el encuentro, y aquí, perdonen si me explayo un poco, sino que la respuesta a ese encuentro. Porque lo que realmente marca la diferencia no es el llamado del Señor, sino la respuesta de nosotros a ese llamado. Porque el Señor lo está llamando a todos, pero el cómo tú respondes a ese llamado es lo que va a marcar la diferencia. Cuando ustedes van a ver los evangelios, a mí me impacta que Él dice que llamó a Pedro, le dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Pero lo que más me impacta es el versículo que viene, que dice, y dejando todo, y dejando las redes, Jacobo y Juan, y dejando a su padre, lo siguieron. El Señor al día de hoy sigue haciendo el mismo llamado. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La pregunta es, ¿vamos a responder ese llamado? ¿O queremos un llamado del evangelio fácil? Del venir, que yo te voy a prosperar, te voy a dar casa nueva, auto nuevo. Sí, las bendiciones vienen. Yo soy prueba fehaciente de una pobreza terrible de infancia. Hoy día yo viajar por el mundo o hablar otros idiomas, en mi mente no estaba. De nuevo, yo me crié en la población del Castillo, La Bandera, o sea, las peores poblaciones de acá en Santiago. Ver todo lo que Dios ha hecho conmigo es una cosa de loco. Pero también el pasado, aún en esas temporadas, he vuelto a pasar por el Evangelio temporadas que no tengo para comer, que no tengo para gastar. ¿Por qué? Por ir y predicar el Evangelio, por ir y sacrificarme en cosas. Pero ahí tenemos que entender que yo no amo a Dios y yo no sigo a Dios porque me bendiga o no me bendiga. Porque cuando me bendice, Él es bueno. Cuando hay abundancia, Él es bueno. Cuando hay escasez, Él sigue siendo bueno. Y yo creo que ese es el secreto de Filipenses 4:13. Porque todo lo decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo decimos y lo repetimos. Pero el secreto de Filipenses 4:13 está en Filipenses 4:12. Cuando Pablo dice, en todo he sido enseñado. Cuando tengo para comer y cuando no tengo para comer. Cuando he estado lleno de gente a mi lado y cuando he estado solo en la cárcel. Cuando he tenido en abundancia y cuando he tenido en escasez. Y ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, lo que ven hoy día es el resultado de también padecer. Y le sumo esto, los héroes de la fe, de Hebreos 10, si es que no me equivoco, o de Hebreos 11. Hebreos 10, que dice, por la fe Abraham hizo esto, Noé hizo esto, por la fe mataron a gigantes, conquistaron ciudades. Pero después hay unos que a mí me tocan más mi corazón, que dice que por la fe muchos fueron mutilados, aserrados, se escondieron como ladrones en cuevas, divagaban por el desierto, estuvieron desnudos, pobres, pero dice que ellos esperaban una patria mejor. Y una de las cosas que dice es, y Dios no se avergüenza de ser su Dios. Entonces, también van a haber momentos de dificultad.
pero todo eso va a generar en ti el carácter de Cristo, el carácter del Hijo, y nada de eso va a ser más importante que lo que Dios tiene preparado para nosotros en el cielo. Entonces, creo que eso es parte de mi testimonio, de ver la mano de Dios. Pero de nuevo, ¿cuándo comenzó esto? Cuando comenzó con esa respuesta, esa decisión. Dios me está llamando así. ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que soltar? Porque yo lo quiero hacer para seguirte a ti. Porque confío que yo no sé lo que va a venir en el futuro. Yo no conozco lo que va a suceder en el futuro, pero sí conozco que tú eres bueno, que tú me amas. Y si voy contigo, voy a todas. Quería saber si nos puedes contar un poco sobre la decisión de ir a estudiar teología a Estados Unidos, cómo fue ese llamado. Cuando yo decidí ir a Estados Unidos, primero había un hambre por mí de Dios. Y yo sabía que había algo más. Y decía, quiero avivamiento en mi tierra. Hoy es muy famosa esa palabra, avivamiento. Pero en su momento no estaba tan fuerte. Entonces yo sabía que sí había algo más de Dios, que Dios tenía algo más para Chile también. Y recuerdo que por ahí llegó un predicador, un evangelista que lo amamos mucho, Josías García de Argentina, y él llega a un congreso acá en Chile que nosotros estábamos organizando, y Josías se mueve mucho en sanidades, pero las sanidades que se mueve, que a mí me impactó, fue que él siempre predica, nos capacita, pero después nos manda a la acción. Y él decía, ¿quién más quiere orar por este enfermo? Venga. Porque él decía, esto no soy solo yo, todos tenemos acceso a estas sanidades. Porque por ahí algunos se criaron con evangelistas antiguos, que era el ungido de Dios, el evangelista de Dios. Pero con Josías fue, todos tenemos este acceso, todos tenemos el Espíritu Santo. Y eso me impactó muchísimo. Y él nos habló de un pastor en Estados Unidos que se llama Bill Johnson y una iglesia que se llama Bethel y que estaban en avivamiento hace mucho tiempo. Y ahí con nuestros pastores quedamos enganchados con eso. Buscamos, yo no lo conocía, por ahí gente que los conocía por la música, yo no conozco mucho la farándula cristiana hasta el día de hoy. Y con nuestros pastores dijimos, bueno, vamos a verlo. Viajamos a Estados Unidos a una conferencia que se llama Open Heaven, sin hablar inglés. O sea, yo hablaba un poquito, ellos nada. Entonces fue estresante todo el camino para allá. Y esto es muy gracioso, ¿verdad? Pero yo recuerdo que yo, no, tranquilo, para darle seguridad a ellos, no, tranquilo, aquí yo lo acompaño. Sacamos el auto que habíamos rentado. Nos fuimos en la carretera sin GPS, sin nada. Fuimos en la carretera y era en San Francisco hacia el norte. Yo voy en la carretera y empecé a ver los carteles verdes hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur, y bajamos un buen como 30 minutos hacia el sur. Hasta que yo digo, no, hay que pasar a alguna ciudad rápido y comprar un chip para tener un GPS. Y ahí nos dimos cuenta y nos tuvimos que devolver luego para arriba. Pero al llegar a la iglesia ya fue impactante. ¿Por qué? Porque fue la primera iglesia para mí que no se encerraba el poder de Dios en cuatro paredes. O sea, Betel, pueden algunos que estén en contra o a favor de ellos, que les guste o no les guste, pero no se puede negar que tiene un impacto real en la ciudad. Reading es solo un pueblo tirado por ahí que sin la iglesia nadie lo conocería. Sin la iglesia ni las empresas irían. Ahora están llegando empresas de Chick-fil-A y todo lo demás. O sea, cambiaron totalmente la ciudad. Es una iglesia que realmente tiene impacto. Porque muchas veces hablamos de avivamiento, pero avivamiento no es un culto ungido. Avivamiento es cuando se impacta afuera de la iglesia. Avivamiento es cuando la sociedad comienza a ser impactada con el poder de Dios. Y ellos lo hacían por mucho tiempo. Entonces llegamos allá y la cultura profética que tenían era increíble. La cultura de sanidad era increíble. Entonces fue una locura eso. Y en su momento, yo en mi corazón, yo no sabía que tenían una escuela. Su corazón para mí fue, yo quiero esto para Chile, me encantaría poder aprender acá, me encantaría poder prepararme acá. Y recuerdo que en ese entonces bajamos al primer piso y ahí tenían un stand de BSSM, la escuela de ellos. Y ahí, eso fue 2018, y a mí se me encendió el corazón de poder, de querer ser parte de eso. Pero lo veía muy lejano, muy imposible por el idioma, por todo el dinero que había que pagar, etc. Y recuerdo que volvimos a Chile, eso seguía en mi corazón,
volvimos y preparamos un congreso, fue buenísimo, para mí uno de los mejores congresos que hicimos. Y, y después de 2019 pasaron muchas cosas. Primero, mi empresa quebró, donde estaba trabajando, y yo ya sentía hace muchos años el llamado al ministerio, dedicarme totalmente al ministerio. Entonces yo dije, puedo tomar esto como una, no sé, respuesta de Dios, y en vez de buscarme otro trabajo, vivo de mis ahorros, vivo del seguro de cesantía y me dedico 100% a la obra. Ya estaba viviendo en la iglesia y ya estaba casi 24/7 siempre en la iglesia, o sea, en las noches, en la madrugada, abría, cerraba, y dije, bueno, lo vamos a hacer. Y lo hice por varios meses, de nuevo, como voluntariado. Acá en Chile no se estila el de contratar a la gente, todo como voluntariado. Y estuve trabajando en el día en la iglesia, haciendo radio, haciendo los diseños, haciendo multimedia, liderando. Yo era parte del liderazgo de jóvenes, era director del equipo de multimedia, daba clases en la escuela bíblica que teníamos, salía a evangelizar, líder de grupos familiares, que tenía 2 grupos familiares, o sea, en todo. Entonces sí, pum, 24/7. Pero en algún momento ya se acabaron los ahorros, se acabaron todo eso. Y ahí fue también cuando, por la obra, de nuevo, por la obra, sí, volví como a pasar escasez y cosas así. Pero de nuevo, fue muy bueno de pasar esos procesos porque forjaron el carácter de Cristo. Pero todo ese pique financiero y todo lo demás, para todos los que son chilenos, saben lo que pasó el 18 de octubre. Que a todo eso se le sumó la gran revolución social y protestas estaban en las calles, todo estalló, se empezaron a destruir las cosas, o sea, fue una locura. Parecía una guerra civil, literalmente. Y eso trajo a pique las iglesias, los negocios, las escuelas, todo lo que vivíamos acá en Chile cambió totalmente. O sea, fue fuerte, muy fuerte. De verdad parecía una guerra civil. Comenzaron a incendiar los metros, comenzaron a incendiar buses. Fue terrible. Y cuando estábamos en todo eso, o sea, estábamos muy decaídos como país, luego viene pandemia, 2020. Fue muy loco, ¿por qué? Porque en ese trayecto, antes de que estuviese el estallido social, yo postulo a Betel, en fe, en fe. Y la respuesta no me llega sino en marzo del 2020, cuando estábamos en pandemia, después de meses de un país ya destruido, ahora había un país encerrado en sus casas, la economía estaba terrible, o sea, los que vivimos eso acá en Chile fue terrible. No podíamos salir, no podíamos trabajar nada. Y ahí me llegué en marzo del 2020 que me aceptaron en Betel. Y ahí comenzó toda una locura de ¿qué hago ahora? Las embajadas están cerradas, no tengo plata. No tengo plata porque hace un año y tanto ya no generaba nada, me comí los ahorros, me comí el seguro de cesantía. Fue una locura. Y fue un estrés muy grande. Estaba encerrado en su momento, después me tuve que salir de la iglesia y volver a la casa de mi padre, al segundo piso, que está totalmente destruido, es feísimo. Volver para allá, hacia allá también para mí me afectó mucho en lo emocional y fue como, ¿qué está pasando? O sea, todo lo que en un momento construí, ahora todo se está derribando, ¿no? Y fue muy fuerte. Por ahí mi familia cristiana, que yo pensé que me iba a apoyar en ir a Betel, no me apoyaron. De nuevo, ¿por qué no me apoyaron? Por sus miedos de la pandemia, por su amor y su sobreprotección. Ellos decían, no tienes que ir para allá. Yo siempre me acuerdo que una de mis tías me dijo, tuve un sueño y te veía pidiendo plata en Estados Unidos en las calles, botado. Entonces era como todo, no, yo sé que Dios me llamó a esto, yo sé que Dios abrió las puertas para esto, yo sé que Dios se va a mover en esto de forma sobrenatural. Y sí me dio mucho miedo, mi fe tambaleó. Recuerdo que fue un momento de guerra espiritual muy fuerte. Y en ese cuarto que yo estaba, recuerdo que Satanás, o un demonio, pero me visitaba en las noches y me empezaba a decir, mira dónde estás viviendo. Y tú estás soñando con Estados Unidos. Así, pum, pum, pum. ¿Y cuál fue mi guerra contra eso, mi arma contra eso? Alimentarme de fe. Entonces habían unos chicos de Argentina que ya estaban allá, que hacían un programa, porque ahí explotaron los lives de Instagram, como la gente no podía salir, explotaron. Todos hacían live. Y yo me conecto a un live de argentinos en Reading. Y lo único que hacían ellos, que me encanta eso, es compartir testimonios de fe. De cómo el Señor
les proveyó para ir a Estados Unidos, de cómo no tenían como para hacer algo y Dios abrió una puerta impresionante que nunca se habían pensado y Dios les dio el dinero. Entonces eran puros testimonios de fe, de fe, de fe, de fe. Eso me llenaba de fe y siempre decían, si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Eso fue muy, muy bueno. Y comencé a leer mi Biblia, primero obviamente siempre leyendo la Biblia, y libros de fe. John Pongy Cho, Bill Johnson, y puros libros de fe, de fe, de fe. Y esa fue mi guerra. Ayuné un montón, oré un montón, estaba encerrado en el segundo piso, que era como mi aposento alto, y yo le decía, Señor, si es tuyo, dame una respuesta. Si es tuyo, trae confirmación. Si es tuyo, me habló gente de Brasil que yo no conozco. Me mandó, recuerdo, un post que decía, no hay plan B. Eso me mató. O sea, si Dios te dijo algo, aunque sea imposible, Él lo va a hacer. Y creí con todo. Y no me van a creer que todo comenzó a suceder porque después que te dan la respuesta, tú tienes que... Este testimonio es muy bueno. Tú tienes que pagar $500. O sea, después que tú te dan la respuesta y el sí, tú tienes que pagar $500 solo para reservar tu cupo. Después tienes que pagar los otros 4.500. O sea, 4,5 millones de pesos. En pandemia, después de todo. No, yo no tenía. Era una locura. Y yo recuerdo que de un trabajo a mí me habían depositado 50.000 pesos. Fue muy loco. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el boxeo y todo. Y yo recuerdo que soñé con un peleador que hacía kickboxing muy joven. Hace unos meses atrás lo había visto en esa instancia. Y soñé con él. Y no sé por qué, pero recuerdo que despierto y soñé con él y me acordaba de su cara. Y ya, no le di importancia. Luego, voy en Instagram y veo una historia de él o un post de él. Y yo digo, va, con él, con el que soñé. Y cuando veo este post de Instagram de la cuenta de este luchador de kickboxing, chileno, amateur, yo le digo, bueno, el Espíritu Santo me dice, deposítale esos 50.000 pesos. Literal. Y yo dije, pero no, Dios, es todo lo que tengo. ¿Qué te pasa? Si más encima, mira, tengo que pagar no sé cuánto plata más. Y él dice, deposítale los 50.000 pesos. Y yo, no. Y después me lo dice de nuevo, deposítale los 50.000 pesos. Y yo, ya. Yo le hablo, le mando un audio. Y el audio debe estar por ahí todavía. Y yo le digo, hola, quizás no me conoces, yo te vi una vez pelear en tal lugar. Puede sonar muy, muy raro, pero soñé contigo, vi tu foto y Dios me dijo que te pidiera la cuenta del banco. Así que cuando puedas, pásame tu cuenta de banco, por favor. Y él me responde otro audio así, loco, no te conozco, no sé qué, es súper raro esto, pero te la voy a enviar igual. Me envía su cuenta Ruth, le deposito los 50 y era todo lo que tenía. Y después me mandó un audio llorando y me decía, pero ¿qué es esto? ¿Por qué lo hiciste? Tú no tienes idea que todos estos meses, desde el estallido social a pandemia, que pasaron muchos meses, él no tenía trabajo, si él era deportista, y teníamos que estar encerrados en las casas. Y decía, estábamos pasando por una situación financiera terrible, justo estaba hablando con mi novia, ¿qué vendemos para tener plata? Se venía una hija también, y estaba todo así, y decía, ¿y me dais esto de la nada? Y decía, no lo puedo creer, decía, loco, de verdad, muchas gracias. Y ahí fue un momento también de predicar, yo le dije, loco, Dios te ama, Dios te tiene en su mano y todas las promesas que Él te dio las sigue vigente en tu vida, tan solo acércate a Él y todo lo demás. Y ahí él también llorando y dice, gracias, yo sé que me ama, mi mamá siempre ora por mí, quiero volver a Dios y todo, fue muy lindo. Pero lo más lindo para mí fue que ese pequeño gesto lo trajo al Señor y me enseñó de forma empírica una ley espiritual que siempre va a pasar. Cuando tú eres generoso, también van a ser generosos contigo. Y recuerdo que al otro día yo veo mi cuenta, o sea, no mi cuenta, me llega un correo de la escuela de Betel y me dice, un anónimo te depositó $500 en tu cuenta. Y el primer pago que tenía que hacer, pago total, payoff. O sea, ya estaba. O sea, Dios me devolvió 10 veces más. 10 veces más, creo que sí, de lo que yo necesitaba.
solo por un acto de fe, de generosidad, de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y así fueron todos los meses, milagro tras milagro, ofrenda anónima tras ofrenda anónima. Y nosotros teníamos que entrar en septiembre. Yo me acuerdo que había anotado porque en el libro de David Pongichó, él dice, a veces pedimos pero no pedimos bien. Y él cuenta una historia de que se fue de misión en no sé dónde, estaba viviendo en pobreza extrema, y él le estaba pidiendo una bicicleta al Señor, una bicicleta y un escritorio para... un escritorio para estudiar la Biblia y una bicicleta para salir a predicar. Y no pasaba, y no pasaba, y no pasaba, y estaba como enojado con Dios. Y de repente Dios le dice, me pediste una bicicleta, pero hay tantos modelos de bicicleta que no sé cuál quiere. Y él como que quedó así medio, no entendía. Le dijo, pídeme, ¿qué quieres? ¿Qué bicicleta quieres? ¿Qué modelo? Y él le escribió, este color, este modelo y todo lo demás. A la semana siguiente el Señor se la entregó. Entonces yo acuerdo que con ese testimonio yo empecé a notar, quiero que pase esto, quiero que pase esto, quiero que pase esto. Y uno fue, quiero que me regalen el vuelo de avión. Un vuelo de avión que sale como 800,000 pesos, o sea, ya no tenía. Y recuerdo que, de nuevo, mi familia no quería que fuera. El consenso que llegamos es, si te dan la visa, es que es de Dios. Y recuerdo que la embajada estaba cerrada y en agosto, la primera semana de agosto, me llega un mensaje de la embajada que abrieron cupos extraordinarios, cupos de emergencia. Y que si yo quería, podía ir el viernes a tener una cita con la embajada. Yo fui, imagínense, hacer toda esta planificación, sin siquiera saber si iba a poder viajar. Fui, me dieron mi visa, llego a la casa, lloramos con mi familia, porque ellos sabían que era de Dios, fue una confirmación. Y una de mis tías me empezó a ofrendar dinero, y otra tía me dijo, yo te voy a pagar el pasaje. Y así, de la nada, en 2 semanas, todo lo que me faltaba para ir a la escuela, llegó. Y después ya lo demás es historia. O sea, estuve 3 años allá en Estados Unidos. De ahí salí a misiones, de nuevo a Nepal, a Rumania, a Miami, a diferentes ciudades de Estados Unidos, Argentina, Colombia. Y de ahí de nuevo, o sea, Dios, cada mes fue la mano de Dios. Yo en ese entonces no podía trabajar porque nos vamos con visa de estudiante, pero llega un punto que tú ves tanto la mano de Dios para atrás, has visto tantos milagros, que tiene que cambiar tu percepción de la vida y decir, yo no puedo volver atrás. Y como Dios lo hizo antes, lo va a volver a hacer. Y así viví también por fe y trabajando. De nuevo, allá hay veces que me bendecían muchísimo y otras veces que no. ¿Qué hacía cuando no tenía eso y me faltaba dinero? Ayudaba a cambiarse de casa. Le llamamos por donaciones, porque no nos podían pagar. Limpiaba baños, limpié casas de gringos a más no poder, baños de gringos a más no poder, y con eso pudimos hacer la obra. Y a veces va a pasar así. Si pudieras compartir solo un mensaje con alguien que nunca ha leído la Biblia, ¿qué le dirías? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Yo le diría que le dé una oportunidad a conocer a Jesús. Que no es ese Jesús que puede ver en la tele caricaturizado o en alguna iglesia, que conozca realmente a Jesús. No la religión, que conozca a Jesús. Que ahí en su cuarto le hable con fe y le diga, si es verdad, ese Jesús que está hablando este loco que vi por ahí en el video, yo te quiero conocer. Y créeme que si hace esa oración de forma genuina, Jesús te va a responder y lo vas a conocer. ¿Cuál crees que es el error más común que la gente comete al leer la Biblia? El más importante y el primero, que no es un error, simplemente es una ignorancia, es leerlo sin un corazón sano. Cuando tú tienes un corazón destruido, cuando tú tienes sistemas de creencias equivocados, vas a leer la Biblia y la vas a interpretar como tú quieres y vas a alimentar los sesgos que ya tienes. Por ejemplo, yo tenía una paternidad totalmente destruida. Tenía un padre violento, un padre donde no lo sentía seguro, un padre que me abandonaba fácilmente, un padre que yo tenía que tratar de ganarme su amor. Cuando yo leía la Biblia con ese corazón destruido, yo pensaba que Dios era violento, yo pensaba que Dios me abandonaba fácil, yo pensaba que yo tenía que hacer cosas para ganarme el amor de Dios. Entonces lo primero que yo siempre recomiendo, antes que meterse
a una escuela teológica. Incluso antes de estudiar teología, yo hago clases de teología, pero ese es el nivel 2, porque el nivel 1 es la paternidad de Dios y la identidad de hijo. Nuestra identidad como hijos e hijas de Dios tiene que ser sana. Y nuestra perspectiva y acercamiento a Dios, no como un Dios lejano, no como un Dios sentado simplemente en su trono, sino que un Dios Padre, que fue lo que vino a revelar Jesús, la revelación que le faltaba al pueblo de Israel, que era Dios como papá. Cuando eso está sano, cuando eso lo podemos experimentar, luego vas a leer correctamente la Biblia y vas a poder interpretarla no desde el lado religioso ni desde el lado intelectual, sino que la vas a poder interpretar desde el corazón del Padre. Y ahí sí vas a ver cómo te va a transformar cada uno de los versículos que vas a leer. La Biblia dice en Santiago 1:22 que debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores. ¿Cómo saber si realmente estamos viviendo lo que aprendemos? Yo creo que siendo honestos primero con el Señor. No tenemos que tratar de engañarnos, al Señor nadie se le puede engañar. Y segundo, ¿cómo uno puede saber que estamos siendo hacedores de la palabra de Dios? Cuando vivimos en comunidad, cuando vivimos en iglesia. Porque ¿quién te va a decir a ti que no estás actuando como Jesús nos pide que actuemos si no interactúas con nadie? Si tú te creaste tu propio Dios, si tú no te congregas. Yo siempre he escuchado esto, no, soy yo y Dios, yo no me congrego, no, yo sí amo a Dios, pero no amo a la iglesia. Yo también lo viví, pero hay algo en la iglesia que el cuerpo te regula, el cuerpo de Cristo te regula. Entonces, es ahí donde nos refinamos, es ahí donde nos vemos reflejado nuestro orgullo. ¿Cómo vas a saber si eres orgulloso si eres tan independiente que siempre haces lo que quieres en tu vida? Entonces, no vas a saber eso. ¿Cuándo lo vas a saber? Cuando interactúas con el cuerpo. Entonces, es el cuerpo el que se regula solo. Y la vida de comunidad es importantísima para el crecimiento espiritual. Los que viven aislados, lamentablemente lo he visto, terminan o creando sus propias sectas, o creando sus propios dioses, o creando sus propias distorsiones de la palabra. Entonces, primero, la iglesia, el cuerpo. Ahí nos vamos dando cuenta que estamos viviendo conforme a la palabra. En Corintios se dice que el conocimiento danece, pero el amor edifica. ¿Cómo aplicar este principio en el estudio bíblico y la enseñanza para otros? Oh, me gusta muchísimo eso. Todo lo que hacemos, si no nace de la motivación correcta, no sirve. Y lo digo así, no sirve. Muchas buenas motivaciones podemos tener, pero si no están fundamentadas en el amor del Señor, si no estamos fundamentadas en el gran principio de amar a Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, pero también amar a tu prójimo, no sirve. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta estudiar mucho, y ahora estudio en una universidad, estudio en otro instituto, siempre voy a estar estudiando. Pero si el conocimiento, punto número 1, si el conocimiento que estoy adquiriendo, la teología que estoy adquiriendo, no me lleva a conocer más a Jesús, no me sirve, deséchala. Y segundo, si el conocimiento que estoy adquiriendo no me lleva más a ser como Jesús, deséchala. Porque una de las cualidades que tiene Jesús es humildad. Entonces, si yo me lleno de conocimiento y después quizás voy a hablar con un pastor viejito, que no tuvo las oportunidades que yo tuve quizás de prepararme en otras cosas, pero que ama al Señor y que comenzó una iglesia en el campo, pero con amor y pasión al Señor, hay cosas que obviamente él no va a saber que yo sí sé. Pero si el conocimiento me impide ser humilde y aprender de él y amarlo, estamos yendo por el lado equivocado. Y es unas cosas de las que habla Pablo, porque muchos pelean en 1 Corintios capítulo 14, ¿qué es más importante? ¿Profetizar o hablar en lenguas? Pero se olvidan de todo el contexto hacia atrás. ¿Y cuál es el contexto hacia atrás? En 1 Corintios capítulo 12, dos capítulos antes, Pablo empieza a decir, porque todos venimos del mismo Dios, del mismo Señor, y todos los dones provienen del mismo Espíritu. O sea, si todos los dones provienen del mismo Espíritu Santo y el Espíritu Santo es valioso, todos los dones son valiosos. Y al final, en el último versículo 30 o 31, si no me equivoco, Pablo les dice, procurad siempre los dones mejores, pero yo les voy a mostrar un camino mejor. Y parte 1 Corintios 13, y donde empieza a decir, el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor es paciente, el amor no busca lo suyo propio. Siento la presencia de Dios ahora. Y luego dice, si yo hablo todas las lenguas del mundo, pero no tengo amor, de nada sirve. Si yo profetizo, pero no tengo amor, de nada sirve. En un momento dice, si yo me convierto en un mártir,
Si yo me quemo a mí mismo, pero no tengo amor, de nada sirve. Entonces al final todos los dones, nuestros conocimientos, es para amar a Dios y para amar a las personas. Si no lo estamos ocupando en eso, de nada sirve. Por último, si quieres dejar algunas palabras para las personas que siguen tu contenido. Gracias por ver mi contenido, lo hacemos con mucho amor. En ningún momento pensamos que íbamos a llegar a tantas personas. Y una de las cosas que estamos trabajando es volver a las bases del cristianismo, volver a las bases del discipulado de Jesús, volver a las bases de la iglesia primitiva, que es amor, palabra y poder. Amor a Dios, amor al prójimo, palabra, Biblia. Tenemos que fundamentarnos en la Biblia, porque hoy en día, aunque no lo creamos, hay más herejías incluso que en el tiempo del oscurantismo. Y la única forma de combatir esa herejía y esas doctrinas falsas es con Biblia. El Señor dijo que iba a pasar esto, pero eso no quiere decir que nosotros no peleemos contra esto. Entonces tenemos que fundamentarnos en la palabra, no en nuestras opiniones, en la palabra de Dios. Y tercero, manifestar el poder del Espíritu Santo. El Señor dijo, y recibiréis poder para que seáis testigos. Entonces es necesario eso. Y todo lo estoy canalizando por Instagram o por la página web, ignacioaraneda.com. Y ahora hay un proyecto muy lindo que estamos comenzando que se llama Primitiva, que es muy sencillo, no tiene nada de complicado, que es reunirnos en lugares públicos a estudiar juntos la palabra de Dios con diferentes denominaciones, diferentes iglesias. Estamos todos ahí con nuestras Biblias abiertas, leyendo en parejas, para luego poder nutrirnos el uno al otro de, mira, yo veo estas características de Jesús, mira, yo veo esto, y todo cristocéntrico. ¿Cómo era Jesús? Las cualidades de Jesús, el discipulado de Jesús, las instrucciones de Jesús, las enseñanzas directas de Jesús, las indirectas de Jesús y los fundamentos del reino que decía Jesús. Y con algo tan sencillo creo que estamos volviendo de nuevo a esa raíz de comunidad, de palabra, de amor y poder. Así que síganlo por ahí, Primitiva. En su momento va a tener su Instagram, todavía no lo tiene, pero se llama primitivamovement.com o Primitiva en Instagram, primitiva.movement, y por ahí vamos a estar canalizando todo.